del liberalismo, que en realidad es el libro que escribe Julio con Federico Bernal cuando termina su gestión. Julio fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat durante toda la gestión del 2003 al 2015 de Néstor y Cristina Kirchner. Con lo cual, siendo arquitecto y egresado de la facultad, para mí siempre fue como un referente que manejaba todas las técnicas y todas las variables que en algún punto nosotros entendemos que tienen que ver con el estructura de la llave y con el tipo de profesional que a nosotros nos parece que la facultad también debe formar. Esta foto ya la vimos varias veces, 40 años de la vuelta a la democracia. Hago hincapié en esto porque estoy hablando con uno de los estudiantes del tercer curso. Está claro que hay un montón de situaciones, sensaciones, episodios que ustedes no tienen incorporados con la fatalidad cronológica, porque acá no habían nacido y porque lo más que sus padres les pueden haber contado. La verdad que cuando uno no atraviesa determinados momentos, la percepción que tiene de eso mismo, de lo que puede pasar comparando con eso. Massa de luz, né? Que eu tava essa luz. Igual para hacerlo. Después podemos aprender. Bueno. Pero saliendo de esto de los 40 años, que ya lo venimos hablando del principio del año, agrego esto a nuestra facultad. Cuando volvemos a la democracia se llamaba FAU, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Me gusta decir que en ese momento de la vuelta democrática se agrega la ley que tiene que ver con los diseños, con la incorporación de las carreras de diseño indumentaria, textil, diseño gráfico, diseño industrial. Pero a mí también me gusta decir que esa ley tiene que ver con la democracia, ¿no? Es algo que para ustedes es algo dado, es algo con lo que nacieron, pero quienes venimos de estudiar durante la dictadura, o en el caso de Julio, que viene también de procesos anteriores, dictatoriales, ese cambio y el valor que para nosotros tiene la democracia, más allá de todos los conflictos y los problemas que todos sufrimos todos los días con la economía, es un bien que no podemos soslayar y no podemos dejar más a la enseñanza. En esa línea hoy quería un poco acercarnos al tiempo a esto de los 20, ¿no? O sea, 20 años de la vuelta a la democracia, nuestra sociedad llega a este punto después de años de algunas políticas extremas que tienen que ver con el liberalismo, con el abandono del Estado como estructurante de las cuestiones colectivas, y eso termina en la función de los conflictos de fines del 2001. Ahí por ahí ustedes sí ya habían nacido, pero de todas maneras tendrían 5, 8, 3 años. Con lo cual, de nuevo, hay algo que nos pasa que ustedes todavía no lo llegan a vivir en el cuerpo, que me parece que volverlo a poner a la vista para estos días también tiene un valor importante. En ese momento había un clamor popular que decía que se vayan todos. Habrán escuchado en estos días también algo parecido. Pero lo que pasó en ese momento, y ahí estamos en los 20 años, 2003, es que la democracia elige, para elegir los destinos colectivos, a Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner, en lugar de romper todo, lo que hace es profundiza, vuelve a tomar los valores de la cuestión colectiva y los profundiza. El país está en otro proceso de reconstitución, de pensamiento de la cuestión nacional, de volver a determinadas cuestiones que en un punto, por eso estamos en esta charla hoy, impactan en el territorio, ¿no? Hay esas políticas, esos derechos, todas esas cuestiones que ustedes escuchan estos días que se hablan en los debates por las redes, por los medios, en función de lo que hablan los candidatos
candidatos. En este periodo comienza un periodo de reconstrucción. Piensen que en el 2001 nos quedamos sin instituciones, sin presidente, sin moneda, o sea, el extremo del quiebre de lo que uno quiere por nación. Ese soy yo. Bueno, se puede ser una cosa. Y en ese proceso de reconstrucción de lo colectivo hay un proceso específico, si quieren, disciplinar, que tiene que ver con pensar el país en su conjunto, con políticas que integran territorios, que piensan infraestructuras de energía, que piensan programas de nutrición, equipamientos, como un pensamiento colectivo en lo que es este plan estratégico territorial que estaba pensado para el bicentenario, que empieza a cocinarse a partir de 2003 y que se empieza a desarrollar a lo largo de esa década. Y que tiene Néstor Kirchner como presidente y a Julio De Vido presente como ministro de Territorio y Hábitat, como las cabezas más importantes en entender esa realidad. Por eso, para mí, ese 2003 lo pongo en un mismo escalón de episodios que tienen que ver en este caso con algo personal. Yo en ese año, en el estudio, somos uno de los ganadores del concurso para hacer el mausoleo de San Vicente, bueno, el cuerpo de Perón y en algún futuro de Eva. Y al momento de estudiar para ese concurso, de investigar, es donde yo voy con este libro que ya conocen, que está acá para que se quiera ver, que para mí es un documento único, yo creo que a nivel mundial, es una pieza impactante de poner en un documento todo el pensamiento en relación a lo que uno cree que debe ser una nación, considerando desde los aspectos históricos de cómo se fue conformando hasta las obras, las políticas, las estrategias, los presupuestos y todo lo que hace falta para llevar adelante esas ideas y dejan de ser ideas al momento que uno las va a implementar. Por la vez. En paralelo, el descubrimiento de ese libro y la factura de esa obra son como el primer momento en donde este taller empieza a pensarse, ¿no? Porque muestro la obra, porque el encargo de este era un edificio ultra seguro, cerrado, y con montones de condicionamiento de seguridad, que en el desarrollo del proyecto logramos que entendieran que por ahí era mejor que fuera un espacio abierto, un sistema de espacios recorribles, y donde la naturaleza pasa a ser parte del edificio. Y eso de la mixtura entre equipamientos, infraestructura y naturaleza, que es el taller que tenemos bastante, en este edificio está bastante ya puesto en evidencia. Entonces, desde el edificio y desde el territorial, estratégico y político, el 2013 es un año como fundacional, si se quiere, para el taller, encima del contexto que les mostré antes, de la asunción de Néstor Kirchner para el gobierno del país. Más adelante en el tiempo, que ya va teniendo que ver con Julio, y con que Julio está acá. En el blog del taller, yo voy buscando una cosa, encontré, la verdad que fue muy lindo volver a encontrar, algunos registros de cuando nosotros le escribimos al Ministerio de Territorio y Hábitat un mail diciendo que éramos un pequeño espacio de formación en el posgrado de la facultad, un espacio que logramos armar a partir de que Luis nos avisara que había la posibilidad de presentar un proyecto académico. Luis estaba por ser el decano de la facultad. Nosotros presentamos el taller Nación y lo primero que hicimos fue escribirle al ministerio que dirigía Julio por mail, y del ministerio nos contestaron: ok, vamos. El Ministerio de Biología y la arquitecta Graciela Corto, y vinieron a darnos una charla la arquitecta Marta Aguilar y la arquitecta Ariela Tricker. Bueno, Marta sigue, para otro programa. Ariela era... Marta sigue, Y un poco
escuchado, yo tengo grabada la charla que dieron, y ahí, que creo que en 2016, empieza la posibilidad de vincularnos al ministerio y de, yo mostraba siempre esta imagen, la que escribió. Porque en un momento se decía que a Brad Pitt le gustaba la arquitectura y toda esta cosa del arquitecto estrella y no esta cosa de ser un arquitecto estelar. Nosotros veíamos que estaba ese otro ejercicio de la profesión, que yo no tenía nada que ver con Julio en ese momento, pero siempre mostraba esta foto y que aparte me gustaba porque en la foto atrás ya se ve un cuadro del plan sobre el mapa argentino y está el mapa de Sudamérica. En un punto de la foto, si usted tiene presente la foto de los chicos dibujando en tiza el mapa del país, están dibujando el mapa del país y en el fondo el maestro tiene un cuadro de Sudamérica. Y entonces siempre sentí que ahí había algo que a mí me interesaba poder transformar en un proyecto para el mundo. Esto no era muy para hoy, esta imagen de tener 8 años más o menos. Y sobre el final del taller, sobre el final de la gestión de Julio, también escribí en el blog, que yo no me acordaba, lo vi hoy, esto que tenía que ver con el libro que Julio y Federico Bernal escriben, que de alguna manera es un libro que vuelve sobre el libro Nación Justa, Libre y Soberana, pero contemporáneamente hace un análisis histórico del territorio nacional, con profunda carga de interpretación política, y ahí deja un registro de lo que tuvo que ver con la gestión de ustedes, ¿no? Y para mí, bueno, siempre estaba esta idea de que Julio pudiera estar acá. Y termino con esta imagen, un poco para que se entienda. El año pasado estuvimos en la selva, en Posadas, algunos de los que están acá estuvieron. Recorrimos la costanera. Me gusta mucho esa imagen, ¿no? Que están los edificios nuevos sobre el río y ese cartel que dice: venía a conocer la playa más chic de la Mesopotamia, y algo así, dice el nuevo vino, ¿no? Este pelo de agua, estas playas, todo ese frente que se da sobre Posadas y se da sobre Encarnación, en realidad se produce a partir de que hay una infraestructura de escala regional que se decide en las oficinas que dirigía Julio, que tiene que ver con una obra estratégica para la región, energética, que es la accidental, que durante la gestión de ellos sube 10 metros el pelo de agua, lo cual implica más energía para alimentar a nuestra región, que implica inundar más el río y que implicó, Julio decía que ya había empezado un proceso que se termina de mentalizar, que al subir el Paraná, la ciudad de Posadas, que tenía siempre el borde contra el río como un área marginal, inundable, donde estaban las viviendas precarias y los programas del fondo de la ciudad, a partir de esta operación la ciudad se da vuelta, construye una costanera, permite crear un nuevo frente, darle valor a la tierra y que todo este perfil de obras que hacen otro tipo de arquitectos, los arquitectos del ejercicio profesional liberal, de inicio, con capitales privados, se cansa sobre políticas estratégicas que establece el Estado Nacional. Entonces, un poco esta introducción tenía que ver con esto, ¿no? con entender el valor que tiene el Estado para funcionar complementariamente con el mercado, digamos, pero estableciendo las reglas generales, ecualizando las oportunidades, los equipamientos y los recursos, porque si no eso, si queda solo en manos del mercado, va siempre al lugar donde, como se dice ahora, hay mejor oferta, mejor precio, una cosa así. Entonces, en esa ecuación quedan fuera de la charla un montón de gente. Entonces me parecía que estaba bueno un poco hacer esta relación para empezar la conversación con Julio debido que nos vino muy ahora. Bueno, el 17 de abril del año 74 me recibí de arquitecto en este edificio, en un taller vertical que venía del proceso que arrancó el año 73 con la elección
Cámpora. Nosotros habíamos ingresado en el año 68, o sea, hace 49 años no venía acá, y después de 49 años me llegó un WhatsApp de Pablo y de otro compañero invitándome a dar una charla. Lo cual no es ni bueno ni malo, yo tampoco vine, pero esto creo que marca de alguna manera la distancia que muchas veces hay entre la universidad, los egresados y el mundo real de lo que es la Argentina. Que dio un pantallazo muy corto él, yo me sentí representado también en algunas partes de las fotografías y todo. Nosotros justo estábamos en la casa de Sandra y al frente donde este tipo estaba tirando una piedra ese día. Yo era ministro de gobierno de Santa Cruz en aquel momento, y había una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, estaba el ministro Mestre, que era el ministro del Exterior, desde la Rúa, y bueno, y vamos a venir a ver qué pasaba. Bueno, a veces estábamos con 2 o 3 compañeros, nos quedamos porque nos tiraban piedras, un carajo, pero bueno, fueron hechos turbulentos. Yo estaba en esta casa cuando fue el Cordobazo, estaba en esta casa cuando fue la masacre de Trelew, estaba en esta casa cuando Ana María Berset, que era una de las que se salvó de esa matanza, de una charla por esta sala, pero estábamos enfrente todavía. En el año 68 nosotros íbamos a hacer el curso de ingreso, esto era una escuelita, estaba Onganía, fin del 67, todo su apogeo, Cordobazo en mayo del 68. De esos 6 meses parecían 6 años. Bueno, teníamos que tener presente, teníamos una ficha para entrar, nos ponían el ingreso, pero íbamos a ingresar en los pabellones, en la calle Chafino y Libertador, que eran donde se dictaba, donde funcionaba la facultad, que había sido de alguna manera inyectada de la manzana de las luces de Perú, que era donde estudiaron la generación de mi viejo. Yo en Perú di 2 finales. En el aula de arriba, en el aula que tenía un toldo, se llamaba Siberia, le decían los muchachos, los compañeros. Bueno, pasaron muchas cosas en esa etapa, tuvimos muchos recuerdos mirando con Pablo cuando ingresé, los compañeros desaparecidos, miraba algunas caras que me resultaban más que conocidas. Bueno, Marta Aguilar, la compañera planificadora física, que junto a Graciela Porto, la autora del libro Nosotros bajamos línea política, todos esos libros nacieron en el territorio. Por eso, cuando Pablo me vino a ver y me mostró las visitas que ustedes hacían al interior del país y cómo trataban de erradicar el proceso físico que es la construcción, más allá del urbanismo, más allá de la construcción de un rancho, es un proceso de transformación del territorio a partir de la acción física concreta del hombre, la transformación. Bueno, la verdad es que fue una etapa fueron 12 años que pasaron muy raudamente, pero reitero, siempre en el territorio. Nosotros partíamos de la base, somos de origen justicialista, planificación centralizada, ejecución descentralizada y las organizaciones del pueblo libre. Esto es central. Es decir, que en todo el proceso de la construcción, sobre todo en la resolución de los grandes problemas estructurales que tiene el sector popular en la Argentina, fundamentalmente en el área de la vivienda, haya una fuerte participación de los gobiernos locales, empezando por el intendente, siguiendo por el gobernador, el gobierno central, apoyando financieramente y también a partir de los procesos de incorporación de inteligencia. Es decir, casos en que se realizaban, en caso de obras de teatro, por ejemplo, un teatro muy importante que se hizo en San Juan con participación de los profesionales de la provincia y de Cuyo, el CSK, el Centro Cultural Kirchner,
que se hizo a través de un concurso de proyectos, digamos, una obra de alto nivel de resolución técnica. Vimos que el techo vidriado que tiene el patio central se incorporó a través de un sistema de armadamiento, por ejemplo. Había una gran participación de todos los compañeros, trabajadores del ministerio y también con la gente de la UOCRA. Trabajábamos muy de la mano en la resolución de los problemas que se presentaban. El reciclaje de la Catedral de Luján, por ejemplo, que estaba destruida. Cuando nosotros asumimos, la cruz de uno de los pináculos estaba enterrada en el piso, se había caído en una tormenta como la que hubo hoy, por ejemplo. Pero esencialmente el tema vivienda es un tema que nos ocupó. Había 3 millones de viviendas de déficit de habitacionales en el año 2013 y cuando nos fuimos a las 4, porque la población argentina subía. Nosotros hicimos 2 millones de viviendas, entre viviendas y soluciones habitacionales, a través de cooperativas, de grandes barrios, de trabajo con las distintas municipalidades a partir de los propios trabajadores municipales. Pero si lo dividimos por 12, prácticamente te da un nivel de un poco menos de 200.000 viviendas al año. El año después del año 55, el año que más viviendas se habían hecho en la Argentina eran 30.000, con los planes Alborada de la época de Onganía. Alborada y había otro más que no recuerdo. El Alborada eran casas unifamiliares con patio y después había viviendas monobloc de planta baja y 3 pisos, que no me recuerdo el plan cómo se llamaba. La dinámica de la vivienda creo que debería ser uno de los grandes desafíos de la etapa de la práctica universitaria. No quiero hablar de la enseñanza porque el planteo el parto del proyecto, de la composición, del desarrollo de las distintas ideas del partido, a partir del partido hasta el proyecto terminado, claramente lleva todo un proceso creativo, pero que debe tener un fuerte fundamento tecnológico. Cuando hablo de tecnológico, es recuperar las prácticas tecnológicas de los pueblos en donde se implantan las viviendas, porque va a ser una manera de resolver y darle salida a los problemas más rápidamente. Y después la planificación. Ese primer plan quinquenal que mostraba Pablo surge de la Revolución del 43. La Revolución del 43 que algún día se va a revalorizar realmente como un hecho revolucionario, porque entendió primeramente que la década infame tenía que terminar, donde el fraude patriótico y todas estas cuestiones ya eran inadmisibles en Argentina, y luego entendió que había que planificar. Cuando el Estado no planifica, planifica el hegemón, es decir, el poder hegemónico dominante. Siempre hay planificación. Por eso normalmente los imperios, sobre todo del hemisferio occidental, tanto el inglés como el americano, siempre dicen que no hay que planificar, que el mercado planifica y las sociedades se van adaptando al crecimiento, a las posibilidades económicas de desarrollo que le da el sistema capitalista. China va por el 15º plan quinquenal. O sea, nosotros, el general Perón, cuando inició eso, China no había empezado el primer plan quinquenal de China en 49-54. En ese plan quinquenal trabajan activamente las universidades populares. Yo tuve oportunidad de trabajar y poder completar el acuerdo estratégico de cooperación que se firmó en el año 2014-2015. Tuve mucha llegada a muchos funcionarios chinos, sobre todo en el área nuclear. Mi contraparte del área nuclear, que allá es un ministerio, es una agencia, pero es más que un ministerio, el
representante chino del área nuclear es el que maneja también los sistemas de defensa. Para salir de China tiene que tener el permiso de la Asamblea Popular, es un tema complicado. Bueno, él vivía en Pekín, un departamento del territorio, y recién tenía el primer auto hacía 2 años. Hay todo un proceso de desarrollo y de crecimiento que hay que analizarlo, hay que estudiarlo. El actual embajador argentino, Samuel Huacán Narvaja, en ese sentido está haciendo un trabajo extraordinario y en algún momento sería bueno que pueda darles una charla de lo que es hoy la realidad argentina y el proceso de incorporación de algunas prácticas capitalistas con un proyecto socialista. El ejemplo, a la muerte de Mao hubo un proceso a través de Deng Xiaoping de reformas económicas. Luego vino una especie de Menem que se llamaba Zero Xiaoming, que fue el que empezó a privatizar y a darle participación fundamentalmente al capital europeo en el desarrollo de algunas plantas industriales, sobre todo los alemanes. Luego vino Hu Jintao, que fue el ingeniero que llevó adelante todo el proceso de desarrollo tecnológico chino, en donde también se produce el fenómeno de la arquitectura. Vos sabés que los tienen edificios a lo mejor de 10, 12 pisos que los construyen en meses, en pocos meses. Bueno, creo que es algo que habría que también analizar y estudiar y es producto del proceso de planificación. Hay muchas cuestiones para analizar, muchas cuestiones para ver, pero como les decía, el Consejo Nacional de Posguerra llevó adelante las bases que fue la ubicación de la Argentina en el mundo, en ese momento, en un mundo que todavía la guerra no había finalizado, porque la guerra finaliza en agosto del 45 con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, pero había una Argentina que era proveedora de materias primas, que era acreedora del Imperio Británico y en parte de los Estados Unidos también, fundamentalmente en materia de alimentos, lana, wolframio, que es un mineral que hay en Mendoza con el cual se produce el explosivo. Los ingleses no se iban a pagar nunca, pero toman los ferrocarriles como parte de pago, y era una herramienta central para revertir el proceso de concentración sobre Buenos Aires que planteaba la red ferroviaria. Y en materia de vivienda, plantea en el primer quinquenio la construcción de 200.000 viviendas. Estamos hablando de una etapa en donde se hacía con el bombito a la valiente de la vuelta, porque fueron viviendas unifamiliares con patio, en plan Eva Perón. Se construyeron 200.000 viviendas en 5 años. Así que si sacan la cuenta que desde el 55 al 2003 se construyeron un promedio de 15.000, se construyeron mucho más cuando se planificó. El plan Eva Perón, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hablarlo. Bueno, vos ibas al Banco Hipotecario Nacional, que se había creado en ese momento, luego de la creación del Banco Central, que uno quiere demoler ahora, gracias a la banca inglesa era la que de alguna manera manejaba el respaldo de oro que tenía el peso argentino en aquel momento. A partir del año 45, el Banco Central empezó a tomar esa función recién creada, y con él se crea también el Banco Hipotecario. Vos ibas al banco y había un proyecto para la mitad de manzana, uno para la esquina, uno para la otra esquina, y si tenían 4 o 5 proyectos que vos podías elegir en función de la manzana que te tocaba. Vos contratabas a un maestro mayor de obra o un técnico constructor, que era el que te firmaba los certificados a medida que la vivienda empezaba, pero comprabas los caños, los elementos de iluminación y demás, en el ferretero de la vuelta. Y se crearon infinidad de lo que ustedes verán que es el conurbano, que está profundamente degradado. En ese momento se creó todo como una economía y una dinámica del consumo, y después también
económicas que ameritaba el momento, más allá de haber nacionalizado el comercio exterior después de la Constitución del 49. Bueno, el ejemplo de las 200.000 viviendas de ese plan quinquenal en 5 años, del 47 al 52, nos marca claramente esa tarea. Y estaba el plan General Perón, el 17 de octubre, que eran viviendas de consorcio, en altura, monobloc. Esos monobloc se pensaban y se adjudicaban a los sindicatos, que de alguna manera la sociedad, los trabajadores, que era el objetivo básico de la transformación del peronismo, el hombre sindicalmente organizado, generalmente había un monobloc que se entraba a los metalúrgicos, otro a los que trabajaban en Marta, otro que trabajaban en la construcción. Entonces, en general, se recreaba un ámbito social de comunidad de intereses que fue muy productivo y evitó durante muchísimos años la degradación del espacio. Que, como vemos hoy, que inclusive los edificios de propiedad horizontal de la ciudad de Buenos Aires, tomemos San Cristóbal, Balvanera y demás, tienen un proceso de degradación enorme. No solamente en las áreas comunes, sino también en los propios departamentos, producto de distintas situaciones y distintos vaivenes que sufrió el país que mostró recién Pablo. Bueno, la idea de arrancar con el plan de desarrollo estratégico surge luego del año 2006. El año 2006 fue un año clave para nosotros porque en ese año recuperamos Aguas Argentinas, creamos ARSAT, que nos permitió tomar el servicio que prestaba la Nahualsat, que era una empresa americana que explotaba la banda satelital número 91, la órbita 91, que tenía fecha de vencimiento. Los tipos vinieron un día y me dijeron, te entregué la llave y nos vamos. No esperaron a que lo nacionalizaran. Bueno, tomamos esto, creamos ARSAT, bueno, pudimos lanzar 2 satélites, recuperamos la banda 91 y tenemos otra banda más con el ARSAT 2. Lamentablemente estaba planificado el ARSAT 3 y ya el vector tonador para ponerlo en órbita tendría que estar terminado, pero bueno, el macrismo superior todo ese proceso de desarrollo. Bueno, y por supuesto, también se lanza en Atucha el lanzamiento del plan nuclear por ley. Sacamos una ley para evitar después los vaivenes que igual existieron, pues se paralizaron Atucha 3 y 4. La 3 esencialmente iba a ser una central con un año de BPT enriquecido, igual que la 2. La 2, cuando nosotros asumimos, estaba en una carpa que estaba presurizada para evitar la degradación del material. Bueno, y con los técnicos argentinos prácticamente porque los alemanes habían huido del sistema, los canadienses también, que parte de la tecnología era canadiense, el sistema Candu. Y bueno, lo pudimos terminar con los técnicos argentinos y hoy dominamos casi el 95% de la tecnología Candu. Nos falta desarrollar el acero de calidad como para poder generar los tochos necesarios para armar los calderos donde se produce la reacción nuclear. Más que la reacción nuclear no, sino donde se calienta el agua, que es la que genera el movimiento de la planta. Bueno, los chinos tenían el sistema Candu, se había abandonado, y bueno, logramos hacer un acuerdo con ellos, que se firmó en el 2014, como mencionaba antes, para poder llevar adelante ese proceso. Bueno, lamentablemente la obra nunca empezó, la incidencia del Departamento de Estado de la Secretaría de Planeamiento Estratégico del gobierno de Alberto fue fatal en ese aspecto, se paró. Y teníamos ya la primer central con uranio enriquecido, tanto China, un contrato con China y otro con Rusia, en lugares del país a determinar, que ahora sería difícil de implantar una
la central nuclear porque había una enorme reacción en contra de sectores de las burguesías locales en relación a la instalación de una planta de uranio enriquecido, y eso se había hecho paralelamente a la construcción del CANDU, que es una maqueta de alguna manera de 100 megavatios de la central nuclear con uranio enriquecido, que prácticamente está en terminación actualmente, por suerte eso se puede avanzar en la lucha. Bueno, luego la terminación de obras de infraestructura institucional en San Juan, en distintas provincias argentinas, en donde en San Juan había un edificio llamado El Elefante Blanco, que era para que funcionara toda la administración de San Juan, que estaba parada desde la época de Onganía. Estamos hablando de casi 20, 25, 30 años. Este sería un panorama más o menos de cómo pensamos llevar adelante ese proyecto. Estos tres proyectos, o sea, la versión 1, 2 y 3, serían la antesala de un plan quinquenal que iba a ser 2015-2020. Bueno, por obvias razones que no tuvo. Quiero preguntarte algo a partir de lo que contás. O sea, hay un primer momento de planificación, que es en el 45, un estado muy fuerte, ¿no? Pero vos acabas de contar algo que yo no sabía de la sequía del 52, no podría relacionarla con la sequía de hace poco, pero claramente había un estado muy fuerte que tenía recursos para llevar adelante el plan. Y los trabajadores sindicalmente organizados, que eran la estructura fundamental de la operación política y material de la economía. Después parece ser que cuando ustedes asumen el gobierno en 2003, después de una crisis muy grande, con todo lo que recordamos de momento, hay un momento de nuevo de expansión del Estado, ¿no? De crecimiento, ¿no? De rebote, de crecimiento, estaba ese cuento del viento del cobre, que decían, que de nuevo permite a un Estado tener cierta capacidad de acción a escala, más allá de la vocación política en llevar adelante el proyecto, ¿no? Pero ya en un contexto diferente porque había cambiado la Constitución, que lo hablamos otra vez en tu casa, ¿no? O sea, la Constitución del 49 tiene un Estado central muy fuerte, la Constitución del 24 hablamos de que tiene como cierta vocación valiosa de devolverle poder a las provincias, debilita al Estado, le entrega los recursos a las provincias y eso empieza a generar un conflicto cuando se trata de integrar política, ¿no? En la Constitución del 49 hay 3 puntos que son básicos, que es lo que falta hoy en la organización jurídica institucional del país. Primero, la nacionalización del comercio exterior. Estamos viendo claramente que te maneja la riqueza nacional 8 empresas exportadoras, fundamentalmente de productos agrícolas, y que empujan que el país siga siendo exportador y nada más. En un país exportador, acá sobramos 20 millones. Ese país agroexportador era posible en los 50, en los 60, porque eran 25 millones de habitantes. Ahora son 50 casi. La necesidad de industrializar el país, de poder contar con ese acero que yo hablaba que tenemos para hacer el tocho, para poder hacer el caldero de una central nuclear, por ejemplo, u otras cosas, generar un proceso de atraso estructural que es una barrera muy difícil de superar. Luego la propiedad o el protagonismo estratégico del Estado en el manejo de sus recursos energéticos. Eso es central. Y el artículo, eso es el artículo 40 de la Constitución del 49, dice, bueno, el resto de la economía es libre. Y el Estado velará para que no se estructuren monopolios que distorsionen la economía del microhombre, de la persona humana. Y luego, cuando habla de los derechos del trabajador, cuando plantea el artículo 38, creo que es el inciso C o B, que el derecho a una retribución justa arranca diciendo, para mí, lo más importante de la Constitución del 49,
siendo la renta el interés del capital producto exclusivo del trabajo humano. Es decir, nada que ver con los Chicago Boys, con todo estos procesos que vemos estos días, que está de moda el neoliberalismo en la Argentina, que se impone esta moda, donde evidentemente el mercado financiero está por sobre cualquier tecnología técnica y pensamiento, dirección política de resolver el problema de la vivienda, de tener el acero que necesitamos para resolver los grandes problemas de tecnología que se nos presentan. Frondizi en el año 60 planteaba la batalla del acero, la batalla del petróleo. Cuando Somalia era la ministra de Economía, estamos hablando también que había un gobierno con una economía liberal, pero planteaba metas sin las cuales es imposible pensar en un país desarrollado y incluso. Bueno, esa nueva constitución del 94, que también de alguna manera le da poder y recursos a las provincias, atenta un poco contra la posibilidad de políticas de integración, me parece, ¿no? Entonces vos tenés conflictos por los cauces de los ríos, contábamos el conflicto que hay ahora de Misiones, le pide a la región pampeana parte de los dividendos de la cosecha, porque ellos son los que generan la humedad que hace fértil la pampa a través de eso que la selva paranaense. Entonces empieza a ver en la actualidad, incluso en la agenda de los chicos, como cuestiones donde el ambiente ya deja de ser una cosa verde, sino que empieza a ser un factor real de la decisión de recursos económicos, ¿no? De hecho, la sequía nueva nos hizo perder. Y un condicionamiento a las decisiones políticas. Claro. Sí. Por ejemplo, en materia nuclear, hoy se debe encontrar el problema que no existía 10 años atrás, que cuando tendríamos que haber empezado a hacer su obra y tenerla terminada. Una central nuclear, en realidad, por la chimenea de la central nuclear sale el 99,5% de vapor de agua y un 5% de carbono. En cualquier central a gas o a carbono o a petróleo sale el 70-80% de carbono. O sea, nosotros hemos tenido un manejo, no en nuestro gobierno, sino históricamente, desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ha sido impecable. Pero hay ya hoy una base social en el sentido que la energía nuclear es contaminante. Hoy ya es muy difícil pensar. Yo te digo que en Atucha, y todavía en Lima, que es la ciudad donde está la central de Atucha, hay una suerte de conciencia porque le trajo un progreso social a la localidad, tanto Atucha 1 como Atucha 2. En la organización de Atucha 2 trabajaban 5.500 personas, todos los días en el turno, en una localidad que tiene 12.000 habitantes. O sea, eso trajo un boom económico fenomenal. Que vos tenés que sostener. Después que se paró todo el proyecto nuclear, eso tuvo una depresión económica compleja, con un grave problema, que además te empiezan a ir los técnicos, se van a trabajar a otros lados, a otros países, a otras provincias, se vienen todos a Fotolar, acá en Capital, a trabajar en Techiro, las grandes compañías de ingeniería, y vos vas perdiendo calidad federal. El problema de la Constitución del 94 que de alguna manera revela la Constitución del 53 y del 63 del Código del 19, que de alguna manera era la Constitución de la rendición del país federal ante la ideología del puerto, no es que eso unitaria. Pero vos fíjate, para las provincias sería absurdo pensar que eso no tendría que haber quedado registrado. Porque no hay voluntad central, o sea, el puerto, de alguna manera de certificar, de blindar que los estados federales tienen derecho a esos recursos, que es lo que vos estabas diciendo de algunos conflictos que se desatan por producto también de la ineficiente y desigual distribución de los recursos, que es lo que reclama Misiones en definitiva. Eso es un sistema de reparto de la ganancia nacional
federal o de los recursos fiscales, tendría que tenerse en cuenta. Lo que pasa es que la Constitución dice que había 6 meses para tratar la ley y pasaron 30 años. Va a ser el año que viene. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que, además, la nueva Constitución tiene que ser de regalo federal, pero federal en serio, como lo pensaron los verdaderos padres de la patria, que son los caudillos federales. Claramente, este país existe por la voluntad de Facundo, de Rosa, de Busto, de Ramírez, de Stanislao López, de Juan Felipe Ibarra, que ya se empezó a tratar de petardear en 1821 con la Constitución Unitaria de Rivadavia, pero que a todos los delegados del gobierno central, cuando iban a la provincia, los sacaban a patada los caudillos federales. Pero hay que volver a un sistema confederado, es decir, Estados Unidos es una federación, Rusia es una federación, México es una federación, Brasil es una federación, y no les va mal con ese sistema, claramente. Más allá de los conflictos internos o externos que puedan desatar, son países que marcan el curso del mundo todos los días. Cuando vos estás fuera de ese curso, por ejemplo, por eso sería muy importante que Argentina entre los BRICS, es muy difícil, te digo porque yo he andado por muchos lugares, sobre todo en Rusia y en China, fue una experiencia realmente importante porque vos entras a conocer mentalidades, ideologías y formas de ver que no las ves visitando los países europeos y a Estados Unidos, porque vos te formaron en la escuela en esa ideología. Pero bueno, creo que más o menos puedo contestar. Yo la última, después por ahí, la pregunta de los chicos. Hoy el clima venía mucho menos, pero el primer día de clase, yo creo que eso que lo contamos, le preguntábamos a ellos si pensaban que iban a ser arquitectos. Decían que sí, si iban a trabajar arquitectos, decían que sí, y les preguntábamos si pensaban que se iban a poder comprar una casa, prácticamente la gran mayoría dijo que no, o sea, no levantó la mano. Y en ese sentido, a nosotros nos produce como la obligación de tratar de encontrar el rumbo, por lo menos para que ellos son jóvenes, para que entiendan que por algún lugar eso puede llegar a pasar. Yo pensaba, vos fuiste el ministro de una gestión de gobierno de un Estado fuerte, que pudo aplicar. Con recursos fiscales y excedente financiero de las cuentas no se van bien, por algún motivo X, por ahí vos debes tener bastante claro, eso se cortó. el distinto gobierno. El distinto gobierno, ¿no? Está bueno, pero hay algo que en ellos, y que lo expresó, no porque ellos hayan notado una cosa o la otra, tampoco es que en el taller hablamos mucho del tema, pero claramente hubo una expresión de hastío o de bronca en las elecciones del otro día, que de alguna manera ponen en jaque al sistema democrático. No porque no crean que no, pero porque finalmente uno va encontrando que las opciones que se supone que están en el sistema no aparecen. Vos que viviste un momento donde eso pasaba, claramente los salarios de los trabajadores eran los más altos de Latinoamérica, ¿qué podés compartirnos de eso? Que aparte nos permita como confiar en que estudiar esta profesión con todos los desafíos que hoy hablamos en el Museo de Marqueta y cómo va a cambiar la producción edilicia con las tecnologías, y entonces por eso el valor de pensar un rol de arquitecto desplazado del rol clásico, del diseñador. ¿Cómo ves lo que viene? Mira, yo creo que el principal problema de las elecciones no son los que votaron en la ley. El problema son los 13 millones que no fueron a votar. Ahí está el problema. Si vos pensás... Son las 3/4 partes, Claro, son 4 cuartos, y los 4 cuartos mentirosos, porque el Unión por la Patria que perdió, digamos que será tercero, porque hay otros candidatos que alegría más, sacó 25 puntos por ahí. 27
26 votos por el cambio y 32 Milei. Pero si voto más entre los votos en blanco, que es el 4%, y los 11 millones que no fueron a votar, son 13 millones de ciudadanos que no fueron a comicio. Háblate de activo. En muchos casos hay activo. Ponele que hay 2 millones, 3 millones que igual no iban a ir a votar porque nunca votan o porque están enfermos, o están de viaje o no quieren ir. Ese día están enojados. Pero los otros, Unión por la Patria, yo lo decía en la Vereda, perdió 6 millones de votos, de 19 ahora en la paso presidencial. 6 millones. Yo no puedo no pensar que 2 o 3 millones de los 13 son de ahí, están ahí. Bueno, por eso, evidentemente, si no se generan pulsiones en la sociedad que te estimulen a partir de políticas concretas, ya estamos sobre la hora, me parece que a esta altura las cartas están jugadas, sobre todo si ten en cuenta que, salvo que saquen a la gente de la casa con alguna motivación en particular, yo no la veo, por el momento no la veo, pero si tenés en cuenta que el que ganó las PASO en el 2019 en la general sacó 5 puntos más, que al revés, que salió segundo, sacó 5 puntos más, que fue Macri, que había perdido por 15 puntos la PASO y después perdió por 7, 8 puntos. Porque se movió después de la PASO. Bueno, a mí me parece que Milei todavía puede usar mal y puede no haber segundo vuelta. Sí. Ahora, evidentemente ha habido errores gravísimos por parte del sector del gobierno o del sector político que representa actualmente el gobierno del que hablábamos antes y también por parte del macrismo. Yo creo que el que quedó más desteñido de la elección del domingo fue el macrismo, claramente. Patricia Bullrich sacó 16 puntos, 17 puntos. Y los otros 11 de la reta no los veo tan fácil. Yo creo que acá el establishment apostó a la presidencia de la reta y le salió mal. Le salió mal porque primero no tenía el perfil, no tenía el carisma que necesita un dirigente para llevar adelante una política y la gente lo confía. Yo veo a los sectores de poder, los veo más preocupados con esta aparición de Milei, de fulgurar de Milei, que contentos porque el perdió Unión por la Patria, que teóricamente es el enemigo y el culpable de todos los problemas para ellos. Así que son etapas. Yo te decía que asumí, ingresé a esta facultad y prácticamente en una escuela secundaria. Y la terminé con Notalagano, que era un rector que del final de la época ya de la Astrea, que hacía el saludo fascista. Cuando estaba Oscar Ibelicevic, el ministro de la Educación. Terrible. Ahí fue donde desapareció una buena cantidad de compañeros. Bueno, en el medio tenía un decano montonero, que decía que era montonero, Alfredo Iván Lucía, que era un tipazo. La verdad que una primavera eso. Un resurgir, esto era una fiesta. En esa etapa fueron 15 días, 10, 2 veces. Pero bueno, un país todavía que busca su estabilidad, un país que muchos lo quieren comparar con los países sudamericanos y les cuesta compararlo, sacando que tenía con México, tuvo su revolución también, y bueno, una emergente de esa revolución ahora es López Obrador, es un tipo inteligente, muy interesante. Brasil tiene una estructura diferente, imagínate que la Universidad de Córdoba tiene 500 años, casi 400 años, y la primera universidad en Brasil es de 1912. No lo digo yo, lo dijo Lula en una conferencia que lo escuché acá. O sea, no acá en la facultad, sino en la Argentina. Evidentemente, y esa revolución del 43
marcó una etapa de derechos sociales y de una visión soberanista diferente, con una clase trabajadora pujante en ese momento, activa, viva, que también se ha desinflado. Todo el proceso del trabajo en negro, los trabajos informales, ha debilitado la organización sindical, más allá de los malos dirigentes. Y creo que hay una falta de liderazgo fenomenal en la dirigencia, producto de 1000 factores que no vienen a poder explicarlo ahora. Y eso hace que emerjan dirigentes mediocres. Y cuando la dirigencia es mediocre, es la decadencia campera del país. Bueno, ¿tienen preguntas? Sí, antes alumnos, amigos. Nosotros el grupo gente habíamos armado algunas preguntas. Sí. Por ahí se una primera que son 3 en una, están vinculadas que tienen A lo mejor se venía acá te van a escuchar todo. Bueno, sola. Es un poco entender que ya hablaste mucho de esto, pero si uno entiende, digamos, el país o la nación en un articulado, por un lado hacia el mundo, hacia afuera, por otro lado internamente con esto de puertos, no puertos, federalismo unitarios, y por otro lado la región, ¿no? Que en los últimos 20 años, con el Mercosur, o después más fuertemente con algunas dirigencias más alineadas, parecía que había un proyecto regional que un poco fortificaba la región para pararse ante lo que es la política de debate. Y en este momento me pareciera que lo único que nos une al mundo es, o si llegan 100.000 millones de dólares, o sea que para nada, o sea, la única visión geopolítica pareciera que fuera financiera. Exacto. Entonces digo, la primera es esa, geopolíticamente, acá estuvimos viendo el tema marítimos del corrimiento de la milla 200 a la 350, toda la cuestión del trazado antártico, la cuestión del Sur y todo lo que se presume que puede pasar con el derretimiento de los polos y bueno, la navegabilidad. O sea, hay unas cuantas, algunos hablan de hasta la hipótesis bélica de nuevo con Chile por el corrimiento de la frontera de la cordillera detrás de recursos. O sea, la primera pregunta tiene que ver con eso, con la geopolítica global, si hay algo más en la Argentina que vos veas hoy que esté llevando adelante o que venga de otros periodos, más allá de asumir o pagar una deuda. Pareciera muy cortoplacista y Mira, yo lo que creo que falta un área de planificación, porque más allá de las persecuciones que hemos sufrido, la cárcel y demás, el problema es que eliminaron el ministerio. Esa Secretaría de Planeamiento Estratégico donde estaba Beli, claramente era un líder y era un empleado como toda la vida fue, del Departamento de Estado. Entonces, si no hay una política soberana en materia de planificación, con una dirección política muy clara y concreta, como las que hubo desde el 2003 al 2007, de recuperar soberanía, de poner los servicios en valores populares como para que la gente pueda recuperar el consumo que había perdido, para que las industrias pudieran crecer y demás, estamos en graves problemas. Pero tiene que haber un área central estratégica de planificación. Se llama responsable directo, fuera de la política. No de la política, sino de la posibilidad de reincidir en una gestión. Tuve por el desgaste, por un montón de cuestiones. Pero tiene que haber un área de planificación que yo no veo que haya voluntad por ahora. Ninguna de los 3 candidatos en un área de planificación central. Te diría que ninguno de los 3 candidatos tiene programas de gobierno. Salvo la organización que repite ley a cada rato y que continúa pastilla burra y que pasa no tiene. O sea, claro, no hay voluntad de planificar. Y cuando vos, como decíamos antes, cuando vos no planificás, planifica el poder hegemónico, porque ese espacio siempre se ocupa, es como un gas. ¿Qué más hay? ¿Están todas ahí las preguntas? Entonces ahí podés leerla. la
Si querés, lo acomodo después. Bueno, acá dice, ante una crisis similar a la del 2001, en el 2003 te tocó ser parte de un gobierno que tuvo que pensar nuevamente un territorio por momentos desactivado en términos de conectividad, energía y recursos. Tu lugar en el gobierno entre 2013 y 2015 tuvo la responsabilidad de restaurar esas conexiones a partir de pensar un plan estratégico e infraestructural. La primera pregunta es, ¿crees que en este momento estamos ante una oportunidad de volver a repensar como en aquel momento la matriz productiva de nuestro país? La segunda es, ¿cuáles crees que son estas infraestructuras que hay que volver a poner en marcha y qué nuevas infraestructuras de alguna manera podrían dar respuesta alternativa a algunas infraestructuras tradicionales, por ejemplo energías renovables? Y por otro lado, sabemos que el impacto sobre el medio ambiente, la producción agroganadera, el litio, el petróleo, etc., está siendo muy agresivo. Si crees que hay una manera de mantener un equilibrio entre esas producciones y el medio ambiente. Sí. En materia minera, yo si no comparto su planteo porteño-céntrico de quitarle a la provincia el dominio de los recursos mineros, porque si hay algo que no sé si es bueno o es malo, pero no se va a poder modificar nunca más en la Constitución del 94, ninguno de sus estados federales va a ceder dominio sobre sus recursos naturales. O sea, lo que tiene que hacer el Estado central en un planteo planificador inteligente es coordinar la gestión. Y fundamentalmente hay que poner una gaveta de retención y de regalía adecuada al valor que tiene en el mercado ese producto. Si no, el producto al bruto tiene que estar fuertemente castigado para ser exportado al bruto, con lo cual hay que alentar la fábrica, no solamente de pilas. Argentina está para mucho más que para hacer pilas de litio, tiene que poder fabricar autos eléctricos. De hecho, en San Luis hay una planta de un nombre de Tito. Ahí sale el tipo. Bueno, eso es artesanal. Hay que buscar. El gas de vaca muerta tiene que estar al servicio del desarrollo de la plataforma tecnológica del campo argentino para todo lo que es la producción de agroquímicos. Esa batalla del petróleo y de lo que es todos los productos del destilado, del gas y del petróleo, tiene que estar en el territorio argentino. Y no estar planificando un caño para sacar gas a San Pablo, que nos va a poner en desventaja. Le estamos dando a nuestro competidor industrial un producto no renovable para que compita en valores con nosotros, porque cuando los productores privados de vaca muerta los vendan el gas, por te digo, a $8 el servicio de TEU en la frontera con el Paso de los Libres, en la frontera con Brasil, automáticamente lo van a replicar el mismo valor a la industria argentina. Hasta que no podamos sacar en materia de mercado interno el costo de oportunidad de la energía, es decir, pagar lo que te pagan en el exterior por la energía que vos producís y cambiar el costo de oportunidad por costo argentino. El ciudadano argentino tiene que pagar costo más beneficio, costo real. Los trabajadores ganan muchísimo menos. Y entonces te quieren cobrar la energía en dólares cuando vos ganas en pesos, cuando los trabajadores que producen energía ganan en pesos. Ni que hablar de la mayoría de los productos, insumos, caño, trepa y demás, hay un porcentaje de 10 o 15% que se produce fuera del país. Luego nosotros, por eso está el mapa de Sudamérica ahí, porque estábamos trabajando con Chávez sobre la posibilidad de generar un gasoducto que vinculara los yacimientos de Bolivia con los yacimientos de Argentina, con los yacimientos de Venezuela y generar un mercado por supuesto administrado, con la participación de todos los países productores, una especie de OPEP latinoamericana para poder a los países que no tienen el recurso, como el caso de Brasil, el recurso disponible a cambio de otros desarrollos que Brasil puede transferir. A mí una política, bueno, yo fui testigo en Puerto Ordaz en una reunión de Kirchner y Chávez de trazar, yo tengo el mapa en casa con un marcador
posibilidad de un determinado recorrido, después lo hablaron con Lula, bueno, ahí con Lula pero la cosa se fichó, pero había un azul funcionaba. Lamentablemente cuando llegó el momento de generar la herramienta financiera, empezaron las pesquisas y las influencias sobre los ministerios de economía de los países, del Fondo Monetario, del Consenso de Washington y de todas estas situaciones, que lo único que buscan es venderte dólares. El dólar es una mercancía, se buscan venderte dólares porque a ellos les sobra. Entonces, a vos te falta porque tuviste una sequía, te quieren vender dólares, te los prestan y en el préstamo te enganchan de manera tal que tus recursos naturales finalmente van a quedar como garantía final del préstamo. Por supuesto, hay que generar las líneas ferroviarias este-oeste porque evidentemente hoy en Asia reclama productos y también ingresan productos de Asia muy importantes, de China, y por supuesto hay que pensar en la vinculación longitudinal. En Argentina hasta Caracas tiene que haber una línea ferroviaria, no es un sueño pensar. Brasil es un país muy grande y que tiene mucha riqueza y la Argentina también. Lo que pasa es que hay que salir del centro de la derrota. No es tan. Si hay voluntad política de resolverlo, se puede resolver. Pero hay que tener voluntad política. Ahora, si los que van a negociar de tu parte reciben directivas de los acreedores, ahí estamos. Que eso es lo que yo veo que pasa y la gente no es tonta. Se da cuenta que pasa por ahí, de ahí la partida electoral, o un voto que aparentemente parece errado, pero cuando vos ves que el tipo llevó al hijo al hospital y no lo atendieron, le dieron un turno para 20 días y el pibe se enfermó, se jodió peor, o de última se le muere, y cuando Milei le dice que va a cerrar todos los hospitales, el tipo, bueno, tiene razón. Hay problemas de déficit de funcionalidad del Estado, hay también problemas de hiperpoblación de la población del personal estatal, pero no porque la gente sea vaga y quiera laburar en el Estado, sino porque no se generan condiciones para el desarrollo industrial en serio, cruzado, fuerte. Nosotros con la inversión pública en esos 12 años generamos procesos dinámicos de crecimiento. Estoy diciendo que una localidad de 12.000 habitantes laboraban 5.500 tipos en 3 turnos. O sea, eso generaba un movimiento fenomenal. Lo mismo que cuando hablábamos del plan de Eva Perón, cuando en cada manzana había 4 viviendas construyéndose, y bueno, eso generaba, y generaron muchas grandes empresas constructoras surgieron de ahí. Lo que pasa es que cuando se hicieron grandes, ellos mismos laburaron para pinchar eso. ¿Y eso por qué lo pudieron hacer? Porque el Estado estaba ausente. Hay una más, también así como con un tema de interés apartado que dice. Dale. Dice el rol del Estado en la reestructuración edilicia del país. La organización, teniendo en cuenta que en muchas localidades del país existen edificios abandonados, como hablaste de San Juan, que en muchos casos los vecinos autoconvocados o las cooperativas han puesto en marcha con necesidad puntual, ¿qué edificios podrían o deberían ser restaurados en las distintas regiones del país, modificando o conservando el mismo? ¿Y qué posibles modelos de gestión pueden ser acordes a este tipo de intervenciones? Pues así como en algún momento se construyeron edificios públicos, escuelas, hospitales, estaciones de servicio, bajo programas de construcción de modo en red, o sea, integral, ¿cuáles son los programas que necesitaría nuestro país construir hoy en una versión contemporánea y hacia el futuro, entendiendo la matrícula cada vez más alta de arquitectos, arquitectas? Es posible pensar en cargos dirigidos a jóvenes arquitectos con modelos mixtos entre privado y el Estado que se puedan materializar y no solamente terminar en propuestas de concurso de arquitectura. Eso es la etapa que faltó. Nosotros, cuando fue la devaluación del 2014,
yo sacamos desde el Ministerio un plan con los municipios llamados Más Cerca. Hablando en su momento con la presidenta, le dije, claro, lo que yo pienso es que hay que llevar directamente la actividad de la inversión pública en la pequeña obra municipal o en los pequeños barrios de vivienda a través de los municipios. Entonces, convocábamos a los intendentes, pasaron por el Salón Padilla del Ministerio de Economía, el Salón Belgrano, que se llama, que es el principal salón del Ministerio, del edificio que es el Ministerio de Economía. Nosotros funcionábamos allí. Y yo recuerdo que venían infinidad de compañeros y compañeras secretarios de Obras Públicas, de los intendentes, porque era el intendente con el sector de Obras Públicas, muchísimos compañeros profesionales del interior del país, compañeros que volvían a su provincia y compañeras que reciban con los bebés y daban de mamar al chico ahí donde discutían con Ann Kruger y con Anup Singh en otra época la deuda del Fondo Monetario en ese mismo lugar y se hacían reuniones verdaderamente horizontales de la pública. Del ministro al sector de Obras Públicas del pueblito más chiquito de la Argentina. Pasaron 1.800 intendentes por ahí y logramos hacer miles de obras, pero la condición era una sola. Primero, que trabajaran empresas de la localidad y si no había empresas, cooperativas. Y si no había cooperativa o no había voluntad del intendente, porque políticamente no le cerraba la vía, por administración. Eso generó una ola de ocupación, finalmente se fue sobre el 2015, de haberse continuado con ese plan, hubiera funcionado muy bien. Si vos no descentralizás la ejecución y esa descentralización nueva, es decir, no solamente doy la plata y vos hacés y a vos no te importa ni controlar, no hay un ida y vuelta de control, de sugerencia, de mejora de las condiciones de trabajo o de la tecnología utilizada, además, la cuestión se diluye. Se hicieron muchísimas veredas, obras de agua corriente, mejoras en las escuelas y participaron los profesionales. Ahora, yo creo que hay déficit, no hubo tiempo, tal vez, de concursos, no recuerdo, fundamentalmente el del CCK, que fue el doctor Ferrer, de La Plata, ¿no? Y los bares. Ahí está. Que fue una experiencia extraordinaria, la verdad que fue muy buena, pero fue muy puntual. Eso habría que haberlo recorrido. Habría que haber hecho, por ejemplo, en terrenos recuperados por los municipios, problemas de intervención y de tanto de las universidades con el intendente, con los profesionales de la provincia, del lugar. Eso estaba. ¿Se iban a ver también de FADEA, del CEPAL? No, las organizaciones profesionales, en una vuelta me visitaron a la Sociedad Central de Arquitectos y me anotaron porque nunca me había notado. Me dieron. ¿Te asociaron? Me asociaron. Después ¿No querían cobrar? No. Me propusieron el horario en ese momento. Pero no, después quedó ahí. Fue el evento, ese día fue. No vinieron más tampoco, ¿no? Te diría que el primer contacto así de la profesión hacia. Tal vez yo tampoco me di demasiada bola al tema, pero fue el que hiciste. Tal vez estaba un poco más al pedo ahora que en aquel momento. Pero no, lo que ha hecho, siempre me interesó. Así como me interesó descentralizar el municipio. El municipio es una entidad profundamente arraigada en el territorio. El intendente conoce a todo el mundo, vos entrás por la puerta de la. Si entrás por el costado, la acción, tanto política como física, como constructiva, no sé si va
Park en un viaje privado y se enteró el intendente de Londres. Yo pensé en Londres era un pueblito en la meseta y algo en la puna, y vi un lugar que está en un valle y no sé la cantidad de horas que hicimos ahí, nos recuperamos con él, con el más cerca, un asentamiento de la época de los incas, con participación de lo que quiero hacer ahora, la CONICET, hecho con un nivel muy bueno, me sorprendió. Pero bueno, la universidad debería ser una herramienta fundamental en el modo de llevar adelante la gestión, que podría ser un nexo muy bueno entre los profesionales de la provincia, muchos de los cuales estuvieron acá, y la realidad a transformar. Tengo una pregunta, me gustaría saber si los chicos se animan a preguntar. Cuesta, sí. Aprovechen el proyecto que no se da muchas veces en la oportunidad. Algunos docentes. Bueno, hubo un plan que fue medio lo último de la gestión que tenía que ver con los propleados. Con los propleados. Eso no estuvo Cristian planificado. Ah, no, bien. Pensé que sí. Fue el economía. Ministerio de Economía. Sí, mi opinión es que fue así. Sí. Terminaron en lo uno. No, pero vos contabas esto de, bueno, Vivienda popular y vivienda popular. Intervención del Estado, y no puede hacerlo con un banco privado. El Estado tiene que filtrar, y sobre todo en un país tan irregular en términos financieros como Argentina, si el Estado no filtra, si el Estado no media, no armoniza, no coordina, yo no estuve nunca de acuerdo, pero vale, ahora. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Yo trabajo en Procrear. No, y quería saber qué opinabas. No, ¿Por qué para mí no? no, es un plan que fracasó, terminó con el UBA y todo eso. Bueno, pero el UBA fue después, con la gestión Sí, siguiente, pero fue y ahora sí. ¿Por qué no hubo UBA para la vivienda popular? Porque no había lugar para. Si vos no podés generar un proceso de hipoteca donde tenés una cláusula de ajuste que es impagable, no terminó bien. No sé ahora que se han hecho algo malo. No, ahora ya el UBA se sacó, ahora está por No, UBI. no, me refiero al Procrear. Para mi criterio fue un plan muy frustrado, a lo mejor no por el usuario ni por los técnicos que trabajaron, sino por la realidad financiera del país. Sí, apunta a otro sector que no capaz de... Ese sector para mí hay que tratarlo en concreto como el que otro, y tratar de extender la malla urbana, y desarrollando y generando mayor espacio, mayor Pero hay territorio para poder... líneas también, o sea, hay líneas de construcción y hay líneas para acceso. ¿Cómo? Hay líneas de construcción y hay líneas, digo, son distintas líneas que explicar. Perdón. Manuel. Dale, que es la línea política. Siempre tuve problemas de estrategia pública. No, yo siempre tuve problemas de hablar privado. No, bueno, pero son los distintas. principales Digo, no. hay varias líneas también, o sea, hay líneas que van a construcción y hay líneas que van a procesar la construcción que es Yo te hablo de cuando salió en su momento el plan, implicaba más recursos para viviendas populares y finalmente lo que yo te hablo terminaron en la Cuba. Cuotas terminaron con el sistema de... Y eso terminó, yo era diputado en ese momento y dije, va a pasar que la gente no va a poder pagar la cuota. La realidad de la salariada no tiene nada que ver con la realidad del mundo financiero. Pero no estoy en contra de eso. Lo que yo creo que como acción política concreta, un plan masivo, como fue el plan de Vaperón, ni siquiera como ejemplo lo que hicimos nosotros, fue el plan de Vaperón, que tenía la posibilidad de penetraba en el territorio desde la ferretería del barrio, el albañil de la esquina, el técnico constructor que hacía de capataz, el maestro mayor. Había una cobertura de una malla social mucho más amplia. Pero yo no puedo hablar mucho más porque no fue de mi... Ahora, muy buena pregunta para terminar esta
¿Cómo se financiaba el plan EVA? Pero, o sea, el tipo iba, le daban el plan de mitad. No era una hipoteca, pero con cuota regulada, con un banco que era del Estado, siempre estaba en relación al sueldo creo que no puede superar el 20% del sueldo. Pero ahora, ya más o menos también, digo, no es tan distinto de nuestro real. No digo que sea nefasto, no digo que creo más en el proceso de autoconstrucción, no me resultaron complejo mucho arquitectónico, tampoco los conjuntos colectivos, tampoco. Desde el punto de vista arquitectónico tampoco creo que tuvo que tener resultados. No se masificó. Tuvo una etapa para terminar El cambio político y la crisis económica de los sucesivos cambios políticos también lo afectaron. Y probablemente ahora, en propiedad de esta etapa, no estén en el radar del vecindario. No sé cómo es ustedes que están en la oficina, qué volumen hay de generación. Yo tuve algunas cosas. Hay bastante, digo, hay obras, o sea, hay mucha preconstrucción, hay créditos, hay muchos que ya existen. Se está terminando de emplear lo que se hizo hasta el 2015. Que es una clase media. Sí, es una clase media que está, o sea, para los datos, digo, se piden ahora, no me acuerdo cuáles son los requisitos, la parte técnica, pero son entre 2 salarios mínimos y 8 salarios mínimos que tienes que tener para ganar crédito. Y ahí, bueno, ese sorteo, estamos teniendo esta región, de cumplir con no tener otras viviendas a tu nombre, propiedades, varias de las líneas también, pero por eso digo, también tiene. Eso tiene que tener un impacto masivo que nunca tuvo. Claro, hay que prepararlo, no tenés que hacer 40.000 viviendas por año, si no, sí, ahora no. Se diluye y queda concentrado en muy pocas personas. Eso. Pues 4 años es poco para conseguir la tierra, llegar a hacer la obra. Entonces, en paralelo aparece Grabois y se propone una propuesta de Grabois de ocupar tierra. ¿Cuán viable es? ¿Cuánta tierra hay disponible? Hay tierra, pero lo que pasa es que Juan, no lo pasa también con pasó en su momento, bueno, estoy hablando del 2015, con la etapa de esos últimos 2 años de Procrear, donde los intendentes muchas veces eran testigos mudos de los hechos, y eso no va. El intendente tiene que ser protagonista, exactamente. Sí, también pasó con el Procrear del principio, que era para implantarse el lote propio, pero que no había ninguna bajada o ningún direccionamiento de dónde tenían que ser. Entonces empezaron a aparecer casos desperdigados en countries, en Canning, en Gran La Plata, en lugares dispersos. No había una planificación de decir vamos a consolidar tal lugar o vamos a crecer para acá, sino que aparecieron todos casos pequeños y dispersos. Sí, yo te voy a apuntar, concentrar el esfuerzo en otro tipo de solución. Claro. Pero igual, no digo que sea el demonio, pero no es lo que yo pienso que tiene que ser un plan de popular de vivienda. Claro, no genera un impacto. Sí, igual desde la facultad siempre tenemos como mucho más incorporado, capaz la obra particular, que fue la que hicieron esa primera línea de Procrear, que usaba para proyectos de construcción. Y vos también hay más a la gran conjunto que se le hace. Hay muchos desarrollos urbanísticos que directamente se hacen los edificios, no de los técnicos que se seleccionaban y que se desarrollaban para las empresas. Y después hay desarrollo de los servicios. Digo que ahí es donde, bueno, se gestionaba con ave tierra, y ahí sí tenemos soluciones para pareciera que falta escala, ¿no? Porque en la página vos ves que hay unos conjuntos, que hay 10, 12, no sé qué aparecen. Digo, van apareciendo un tanto, ¿no? Por eso que van publicando, pero... Son de 60 de cualquier uno para
discusión. Yo pongo una escena donde estás vos, Julio, Néstor, Lula, personajes que, por lo menos para la construcción popular o para nosotros, de repente son como, dejan un rol de ser personas, un rol de políticos, que toman decisiones. Me los imagino planificando a nivel territorial, que decís que un trazado entre Venezuela y Argentina. Y son dos preguntas que quería hacer. Como, la primera tiene que ver con cuánta influencia real o cuánta influencia hay de los líderes políticos en esas decisiones en relación al resto de los equipos. ¿Cómo es este primer momento que se planifica? ¿Cómo es el cotidiano de eso? ¿Se levanta un teléfono de un ministro y se plantea una idea? ¿O por ahí viene desde abajo, desde una oficina más técnica? Y la segunda pregunta con esto es como lo contrario. ¿Qué poder hay real que impide que por ejemplo un plan que se planifica suceda? Estos poderes de los que se habla, para quienes saben bien qué significan, que son personas, son grupos. ¿Qué es lo que opone a que un plan se ejecute cuando por ahí desde la política se cree que es un mejor camino? Mirá, en realidad el que conduce marca la dirección en la que quiere avanzar. Por ejemplo, el plan nuclear, el plan satelital, ahí no había dudas. Y además, lo que hacía el presidente más que nada era avanzar en desmontar de los obstáculos que se presentaban para avanzar en la dirección. Pero para eso necesitas un tipo como era Néstor, de 20 horas por día de trabajo y de estar arriba de todos los temas y avanzando y controlando también sobre todas las áreas, sobre los responsables de las áreas, los ministros particularmente. Y luego estar en empatía con el que recibe la orden, que en este caso podría ser el ministro, y entender con qué rapidez, con qué celeridad, con qué marco de oportunidad quería llevarlo adelante. Aparte, Néstor no solamente te exigía que el hospital tenía que estar terminado en tiempo, en forma, sino también que la comunidad que lo iba a utilizar tuviera conciencia real de qué rol le tocaba en el funcionamiento del hospital. Todos los vecinos tenían que saber estar al tanto a través de sus dirigentes, de los dirigentes barriales y demás, de los horarios, cómo se llamaban los médicos, dónde, qué horas estaban, en qué horas no estaban, y había un control inclusive sobre la calidad de la medicina. Eso lo abarcamos ya en Santa Cruz en el 90, el 21. Luego se hace una práctica cotidiana de trabajo. Y fundamentalmente la sanidad de las finanzas. O sea, Néstor era un tipo que estaba todo el tiempo arriba de que no se rompiera la regla de oro del superávit fiscal y que además la Argentina generara las reservas necesarias como para poder operar e importar lo que había que importar para que la industria funcionara y exportar que la cadena de valor fuera con la mayor agregado posible. Eso generaba un círculo virtuoso en donde la inversión pública se hacía factible porque estaban los recursos para llevarlo adelante. Pero el motor de los gobiernos de Néstor siempre fue la inversión pública, es decir, que obtener los recursos necesarios para avanzar ese sentido. Cualquier obstáculo que vos tenías como ministro para resolverlo, o sea, en términos legales o municipales o reglamentarios, él personalmente militaba para resolverlo. Esto fue yo trabajé con él durante prácticamente 16 años. Voy a contar una experiencia que nos contó en su casa, que por ahí tiene que ver con lo que preguntás también ahí, que Néstor aparentemente en las reuniones iba escuchando a todos a ver qué es lo que le parecía que había que hacer, y por ahí se levantaba, iba al baño y volvía, y en ese viaje de vuelta volvía y decidía en función a todo lo que había escuchado. Y Cristina en cambio venía y decía, tengo una idea. O sea, como dos formas de operar en esto que vos decís, cómo se decide, ¿no?
Si el reunionismo afecta la efectividad y la ejecutividad de la acción. Es decir, te preguntaba a vos, a mí, a él, pero en reunión no es la misma reunión. En reunión es diferente. Finalmente cuando se tomaba la decisión, todos de alguna manera un poquito se veían representados en la decisión final. Bueno, esto es el arte de conducir, pero hablo de escribir en conducción política y más o menos, yo nunca le pregunté a Néstor si lo había leído, pero parecía que sí. Mencionaste de la Constitución del 49 que fue muy importante la concentración o la centralización de las exportaciones para invertir en industria y con el esquema actual donde se manejan las retenciones sobre todo, viendo por ejemplo lo que pasó en 2008 con la 125 o lo que fue el caso de Vicentín, quería preguntar si crees que, con lo complicado que me imagino que sería volver a la realidad anterior de poder manejarlo de una manera centralizada de la nación para invertir en industria, o si ves que hubiera otro camino posible, ¿qué te parece al respecto? Y esa es la dirección en la que hay que avanzar, en lograr concentrar el mayor protagonismo del Estado en el manejo del comercio exterior, tanto de las exportaciones como de las importaciones. De ahí hay un esteo. Es decir, y el Estado finalmente tiene que ser el que equitativamente reparta el producto de la ganancia, porque no puede ser que los excedentes exportables, que es lo que no se come acá, lo que no se ocupa y se exportan, que la ganancia que eso genera, la diferencia entre el precio de venta, el precio de exportar algo e importar algo, el delta que queda para el país, el Estado tiene que garantizar que se reparte equitativamente y no que se produzca la monstruosa concentración de la riqueza que hay en estos días, que es la que genera prácticamente todo este descontento, fundamentalmente sectores de marginación. Se está yendo de un proceso de un país donde había una enorme cantidad de proletarios, obreros, trabajadores sindicalmente organizados, a una lumpenización de la base social, que es la que finalmente termina siguiendo líneas como la de Milei o esto, porque no hay información política, no hay comunidad laboral en la que se desempeña, ni acción sindical para mejorar sus ingresos hechos en forma comunitaria, sino que acabamos todos como si fueran rápidos, cada uno pelea lo suyo y están todos desconectados. Esto es fundamental recuperar ese protagonismo. Ahora, tengo una pregunta en ese sentido. Eso no es un producto también como las nuevas formas de laburo, o sea, como la post-producción industrial. No, sin duda también eso influye. No sea que eso ya no se va a poder hacer nunca más, por ejemplo, en un sindicato de los renderistas. No, yo creo que esa es la disputa por venir. Esa es la disputa por venir. Es la disputa por venir. O sea, va a haber un sector de la sociedad que va a seguir tratando de luchar en conjunto con el resto de sus compañeros por estar mejor. Eso hace la naturaleza del hombre. Eso es irradicable. Habrá otros sindicatos con otros nombres, con otras profesiones, con otras actividades. Eso sí va en la evolución de la actividad del mundo y de los tiempos. Pero la actividad gremial no va a desaparecer. No creo que el hombre tenga vocación de ser esclavo. Pareciera que sí, hay como un fenómeno de uberización de todos los trabajos, ¿no? Hay un fenómeno, hay una tendencia, pero ¿cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo? Parece que va. Pareciera, pero no necesariamente es así. En algún momento se va a cortar, porque está en la naturaleza del hombre. Te quería preguntar sobre ese tema también porque hablaste de la importancia del sindicalismo organizado y también reconociste un poco la degradación que tuvo. Y, por ejemplo, yo trabajé en Nación, en un museo de parte del Ministerio de Cultura y ahora en Ciudad, y en los dos casos fueron contratos con relación de servicios, o sea, ni siquiera en el mismo Estado se reconocen los derechos laborales. ¿El contrato del negro? Sí, como el tributo. Una relación de dependencia El monotributismo, que es lo que acompaña a la organización.
Y mi pregunta por ahí iba a si te parece que sería viable o incluso beneficioso como una manera también de integrar trabajadores ocupados y desocupados. Por ejemplo, otra propuesta que tenía Grabois, que es un ingreso básico universal, único. Sí, eso trató de negociarlo en el Congreso, no tuvo demasiado éxito, pero tiene algunas ideas que son interesantes para analizar y que reflejan de alguna manera una actualidad distinta del mundo. Yo de todas maneras creo que hay que tratar, en lo personal, que hay que tratar de volver al trabajador sindicalmente organizado al trabajo blanco. Esa es la pelea que tenemos que dar. Después tendremos más o menos suerte. Evidentemente, todo este proceso que se vivió a través de la pandemia, con la cuarentena y demás, cerrarse en la casa, ir más al trabajo virtual y demás, ha creado un proceso de deshumanización que es complejo. Bueno, de hecho, Grabois, que lo mencionaba vos, hablaba de una Argentina más humana. O sea, deshumaniza lo virtual. Por el momento, el hombre no ha podido dominar totalmente a la tecnología para que la tecnología no lo domine a él. Lo vemos en la adicción al teléfono, está mirando la pantalla todo el tiempo. Bueno, dale, ya que me invitan. Hola, Julio, para mí es una enorme alegría verte acá. La verdad lo felicito a Pablo por haberte traído. Soy un colega de Pablo, titular de otra cátedra, y quería contar un par de cosas. Una es que hace un tiempo estuve con el rector de la Universidad de Avellaneda, Julio Calzoni, ingeniero, ¿no? Bueno, bueno, él me decía, vienen las arquitectas, sobre todo los arquitectos profes de UBA, de FAD, acá, y me quieren cobrar más cuando vienen a trabajar en mi universidad porque dicen que es lejos, que la distancia, y que bueno, que son prestigiosos arquitectos de UBA, y yo le digo, además de Julio De Viro, ¿a qué otro arquitecto conoces? No, a ninguno, me dice. Entonces, en esto me gustó la foto de Brad Pitt y tuya, porque de alguna manera pone entre nosotros, que habitualmente venimos acá, y 3 de cada 4 de los que venimos a esta universidad, o a esta facultad, perdón, venimos del mundo privado, parece como venimos al mundo liberal de querer hacer un proyecto y una obra, y es otra dimensión de las cosas, ¿no? Como otras preocupaciones, y verte hablando de energía atómica, de distintos temas. Yo te escuché un día en la Cámara Argentina de la Construcción, que ya habíamos perdido el gobierno y que asumía Chaín, y que contaste un poco, resumidas cuentas, los hitos salientes de tu gestión, y lo saludaste a Daniel y le deseaste el mejor de los éxitos, que me pareció como una actitud muy noble en ese momento, sin saber lo que estaba por venir, seguramente, inclusive en términos personales. Pero eso lo digo porque me parece que es reivindicar una forma de aproximación. Sos arquitecto, puedes haber sido arquitecta, ojalá, pero digamos, y estuviste en el CENIT del Estado Nacional planificando. Y la verdad que me parece hermoso que ellas puedan conectar contigo. Te quiero decir ahora que yo también te invité, pero no viniste, estarías muy ocupado, pero no importa. Ese era un momento, algo de 2015, por ahí ya creo que entre octubre y ahora te digo por qué. Porque ahora estoy un poco más pedo. Está bien, pero te quiero decir que también a la facultad la vinieron a buscar para que auditaran las obras de ellos y para que buscaran todo lo que no habían hecho, y en realidad me tocó elegir con mucha cautela quién iba a hacer eso, y nada, obras que estaban hechas, pero no importa, esto lo digo yo y no quiero hablar más de eso. Pero quería decirte también para ellos, y para ellas sobre todo, que en esta facultad tenemos un aula magna que habrán visto que es bastante nueva, tenemos una biblioteca que habrán visto que es bastante nueva, tenemos todo el primer piso que fue, remodelado, tenemos una sala de teleconferencias chiquita en el primer piso atrás, tenemos el jardín maternal o el jardín, para el cuidado de infancias, acá entre los dos pabellones, y la verdad que todo eso, en una facultad que con Pablo somos un poco testigos, creo que después de Julio somos los dos más grandecitos, yo soy más grande que vos, quédate tranquilo, pero donde en 30 años prácticamente no había habido obras, ¿no? Y en realidad un funcionario de su gobierno, Rodolfo Macera,
Vino un día y me dijo, yo no había asumido todavía, estaba por asumir, mirá, te digo lo mismo que dije a los anteriores que no me dieron pelota. Hacemos obras para todo el país y nada para nuestra facultad. Es cierto. No, además soy testigo. Estaba con Ricardo Santocono y bueno, San Martín. pero acá no había pasado nada y por eso, digamos, de un diciembre a un marzo, dibujamos todos esos proyectos como pudimos, encerrados acá en un enero y con gente de la facultad y algunos, digamos, armamos un equipito y en marzo teníamos yo estaba en las carpetas listas para todo eso. Ahí Rodolfo Macera me dice, tenés que convencer al rector porque las obras no las pide un decano, las pide el rector de la facultad. Entonces fui, exactamente, fui a ver y me dice, bueno, mira, todo eso no se puede hacer para una facultad, somos 13 facultades. Y bueno, yo elijo biblioteca y aula magna y con esto arrancamos. Perfecto, me fui a esa reunión y a la semana me llaman, mira, lo único que hay presentado para hacer de UBA es lo tuyo, o sea, lo de FADU. Pasó todo y digamos, esas obras las metí. No solo eso, sino que también dibujamos un pabellón al lado, sobre la estructura vacía del pabellón 4. ¿Qué te echan la base o la estructura también? No, era sobre esas bases. Pero ahí una filosofía y letra. Pero era la mitad de eso, pero un pabellón chico que también nos lo aprobaron. La realidad es que cuando asume el macrismo, todas las obras se discontinuaron, por un año estaban todas aprobadas, pero estaban todas empezadas. Y yo en un momento le decía lo mismo, eran obras decía, Chaín, es tu facultad. Bueno, finalmente las terminaron, y cuando terminaron, querían venir a la inauguración, y la única que no estuvo empezada, que fue el pabellón 4, esa la discontinuaron. O sea que terminaron las que ya estaban a medio hacer, porque no les quedaba otra. Pero quiero agradecerte esto porque la realidad que fue súper importante para nosotros como comunidad hacerlo. Y por ahí Pablo tiene una pregunta o algo así del debate, sobre todo de la vivienda. Y por ahí liga con algo del procrear. En un momento, yo creo que si Evita viviera, desearía que las personas que les cuesta acceder a vivienda o las poblaciones más vulnerables no vivan en guetos o en infinitos planes federales con los que hemos tapizado el país, sino en edificios o al lado de edificios donde vive toda la gente adentro de las ciudades. Y que el desafío realmente de la vivienda popular no es hacer nuevos barrios afuera y tapizar el país de nuevos y estirar todas las infraestructuras, sino realmente tratar de el lote de al lado, digamos, dentro del sistema digital, lo que me parece clave, con los intendentes, con las pymes, la construcción de los barrios de todos los municipios del país, que las hay buenísimas y súper eficientes. Y acá doy un ejemplo. En un momento había un Procrear en Hurlingham, en San Martín, y cuando vos analizabas, Procrear grande, hecho en un terreno, pero como otros barrios, planes federales, ¿no? En una afuera de algo le comían un poquito a un barrio, no un barrio, a una tierra militar y hacían 300 viviendas. Como veías los ítems, $6 millones era la infraestructura antes de hacer la primer casa. Entonces digo, con 6 palos te comprabas 12 lotes en el centro de Hurlingham. Entonces hay como un desafío ahí que yo creo que... Nosotros en su momento, al principio, arrancamos una especie de banco de tierras hablando con los intendentes. Dio bastante resultado eso. Pero... Yo digo que hoy la única vivienda social, Julio, es la vivienda del encargado, porque es el único que vive en el mismo lugar que los otros y no podría vivir ahí si no fuera por el subsidio del edificio, ¿verdad? Sí. Bueno, es una caracterización, un poco, está forzada. ¿No? Interesante cuando fue el cambio de código en Ciudad de Buenos Aires, sí, que era que con la plusvalía urbana, que se inauguraban un montón de metros cuadrados para la ciudad, que un porcentaje de esos metros de más que los cobra la Ciudad de Buenos Aires fueran destinados para vivienda asequible o para vivienda social. Pero no fue aceptado. Bueno, Fraga está como bien, pero tener 1 kilómetro de edificios iguales tampoco es. O sea, me parece más interesante la vivienda metida en el sistema de... Sí, los poros. Bueno, eran bien, pero lo primero es la alegría, así que... Y no viniste, te lo quiero decir, te quería mantener. Sin favor, estarías muy ocupado. Bueno, gente, ¿alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? Nosotros acá en el taller queremos hacer la nueva constitución del 2024, regionalizando. Me parece una tontera que Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy, cada uno piense en su poligonito una política y una economía distinta.
distintas, siendo que el soporte es el mismo. A nosotros nos parecería que la nueva constitución debería regionalizar. Nos gusta llamar a esa región geopolíticas porque entendemos que la vivienda, de esto que decís vos, que la vivienda las hagan los artesanos, los constructores, los vecinos de los sitios. Claramente la gente de Puerto Libertad, que estuvimos laburando en la selva misionera, laburaron madera, tienen sus herramientas, tienen su clima, no sé qué, distintos a los de Tilcara, distintos a los que están en Chapadmalal, al borde del mar o en medio de la Patagonia. Entonces, un poco lo que tratamos de generar son las herramientas para entender cada vez que vamos a un lugar cuáles son esas dinámicas, ¿no? Hoy hablamos mucho de estrategias, de política, de forma de gestión. Por ahí los chicos más jóvenes, de los dos primeros cursos, están un poco todavía entrando a la carrera. También tienen que entender que ellos tienen que empezar a manejar esas dimensiones de la profesión para ser más pertinentes al momento de laburar. Y que en todo caso, como dice Luis, o sea, si acá en la ciudad hay un grado de densificación, estaría bueno echar la vivienda, no sé, en los proyectos nuevos de fideicomiso, que miles, por ahí poner un porcentaje mínimo de que algunas de esas viviendas integren un banco de vivienda social. Por ahí, si esto se aplica en otros territorios menos densos, con otro tipo de paisajes de fuera, habrá que encontrar las lógicas en cada sitio. Y un poco estamos tratando de recorrer ese camino. Y nada, no sé si queda alguna cuestión más. Allá, mira, bueno. Una respecto a la vivienda, que me parece importante como rescatar que el punto de las viviendas accesibles y sociales es que la familia que vive ahí pueda salir adelante, no sea donde esté, y que siempre que sea dentro de la ciudad es mucho mejor a que la periferia, por los accesos al transporte, hospitales, colegios, etc. Por ende, entrada para un caso súper importante y valioso, así como la ley 71 también la organización es muy importante y que me parecería justo la ley 71, no sé, por ejemplo, antes que seguir organizando, permitir mucho más acceso que permitan a este núcleo que está ya dentro de una ciudad, muy cerca de muchos colegios y hospitales y otros transportes, permitirlos salir más rápido, que seguir separándola para motoristas y autos que son una movilidad privada y que más que conectar, nos sigue separando. Eso por un lado. Y segundo, que así como vos traes el caso de y de toda esta verificación que me parece genial, y que de hecho fuimos a Mar del Plata y uno de los donde paramos fue una de estas hoteles que se armaron con el periodismo. Teníamos un gobierno que lo que menos tuvo fue planificación, la pandemia le benefició bastante, y que hoy en día está compitiendo entre Milei y Massa. Massa es un que está hoy en día en el poder y que no viene pegando en patadas. Entonces, mi pregunta es, ¿vos qué opinás? Si vale la pena votarlo a él antes que a Milei, o si es más digno que le votos de izquierda. No, la verdad que no te lo podría contestar. Ni siquiera yo lo tengo claro. Por lo menos un par de diputados creo que es más. Sí, corte molera, gente. Bueno, chicos, no sé, Julio, si quieres cerrar vos. Yo en principio te quiero agradecer para mí en particular, muy bueno que hayamos podido lograr volver a traerte a parte que no sé si es la primera, primer raconto por temas históricos y por temas concretos, siendo que estuviste en un lugar tan preponderante. Y bueno, está bueno saber que tenemos la posibilidad de seguir en contacto, así que no sé si querés cerrar. No, muchas gracias a todos y gracias por la atención, por la paciencia y bueno, espero que la próxima vez te mejore el día, que no ayuda tanto. Pero bueno, gracias Luis también a todos los compañeros docentes y a los alumnos que nos han escuchado con atención. Y bueno, pero volver siempre a los temas para discutir, para charlar. La realidad en la Argentina es